Bueno, vamos a comentar este tema, el zarandeo, utilizando versículos bíblicos para ello solamente. Y vamos a llegar hasta donde alcancemos. No es un tema muy largo, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, recordemos que el zarandeo, como vamos a verlo, es una palabra campestre que consiste en separar el grano, la semilla, ¿cierto? La simiente de lo que nos ocupa, ¿m? De lo que hay que descartar como restos de paja, eh, pueden ser las cubiertas, las cascarillas de la misma semilla, eh, no sé, alguna piedrecilla, de repente algún bichito, algún insecto, de tal modo dejar solamente lo que va a tener un uso, ¿cierto? Lo que va a ser alimento y separar lo descartable. Para eso normalmente se usan algún tipo de como de colador, ¿cierto? A veces se usa el viento. eh, y de esa forma hacemos el proceso. Entonces acá en Mateo 7, 21-23, eh, Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, aquí es una situación especial, ¿cierto? Donde uno a veces, por lo menos yo no logro a veces explicarme bien acá el versículo, pero acá está diciendo de personas, perdón, está hablando de personas que profetizan en el nombre de Jesús. Uno podría decir, bueno, pueden estar profetizando algo falso, falsos profetas, pero dice, en tu nombre echan demonios. O sea, personas que van donde una persona endemoniada y ese demonio sale y hacen milagros, pero resulta que esas personas no son salvas, porque en aquel día eso no va a ser no es, digamos, motivo para salvarse. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad, transgreden la ley, no hacen la voluntad del Padre. Y esas personas, ¿cierto? Finalmente son zarandeadas. No permanecen. También en Mateo, capítulo 3 versículos 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bueno, ahí está dando eh, un- una definición bíblica, ¿cierto? Una referencia bíblica
al zarandeo. Aquí está hablando, recordemos, Juan el Bautista, quien bautizaba en agua, ¿cierto? Para arrepentimiento, pero él anunciaba también la venida de Jesús, ¿m? Del Salvador, una persona más poderosa. Y él dice que va a bautizar no solamente en agua, sino que en su espíritu. Y dice que el aventador, o sea, el aventador es algo que tira viento, ¿cierto? Está en su mano. Y limpiará su era, ¿cierto? El lugar donde se procesa donde se almacena y procesa, digamos, el grano. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, con el viento se puede separar la paja del trigo. A veces, ¿qué hacen los campesinos? Agarran, ¿cierto?, esa mezcla que hay después de la trilla de paja y trigo y lo lanzan hacia arriba, como quien dijera un par de metros hacia el aire con la pala, desde un montón que tienen. Y como está corriendo viento, el viento se lleva la paja. Varios metros más allá, ¿cierto? Se pierde la paja por ahí. ¿M? Pero vuelve a caer hacia abajo el trigo. Yo recuerdo un tiempo que tenía pájaros cuando era niño y adolescente en jaulas y había que darles alpiste. Y el pajarito, en el alpiste es una semilla chiquitita, ¿cierto? Que tiene una cascarilla así. El pajarito entonces sacaba un granito de alpiste, con el piquito le sacaba esa cascarilla y se comía el grano de adentro. Y la cascarilla, que era muy liviana, a veces iba quedando acumulada ahí en el mismo pocillo donde estaba el resto de las semillas de alpiste completas, digamos, antes de que se las comiera. Entonces había que hacer un proceso de sacar ese vasillo, ¿cierto? Ese pocillo de la jaula y uno iba como vaciándolo en una paila, por ejemplo, más grande desde el pocillo uno lo colocaba un metro más arriba, por ejemplo, o unos pocos centímetros más arriba, medio metro, y hacía que de a poquito fuera cayendo hacia la paila, iba como paseándolo así, y uno iba soplando. Entonces, cuando uno iba soplando, la cascarilla se iba alejando y caía solamente o bueno, una buena parte de solamente grano. El grano que no había comido el pajarito iba cayendo ahí en la paila. Y a veces eso uno lo repetía dos veces y al final quedaba a través del viento, ¿cierto? Aventando, se separaba lo que era descarte, esa cascarilla o cualquier otra cosa liviana del grano. ¿No? Eso es de tiempos antiguos, ¿se fijan? Ese es el zarandeo. Y eso tiene que suceder en la iglesia, una separación de aquello que va a quedar de lo que no va a quedar. Y muchas veces puede ser, dependiendo, ¿cierto?, de la trilla, puede que sea mayor volumen de lo que se va zarandeado que lo que se queda como grano. Bueno, ahí está, ¿se fijan? Ahí hay otro tipo de zarandeo en el cual eh, la persona está con una especie de colador, la zaranda, y, y va desde la altura, va colando, ¿cierto? Y va pasando solamente el grano, o la mayoría, mayoritariamente el grano, y va quedando la paja arriba. Eventualmente ahí, como lo hace desde alto, si queda alguna cosa más finita, que sea paja también, pero más fina, y y que se cuele, bueno, el viento se encarga finalmente, el viento se encarga de hacer volar el, ahí en pantalla si lo ven, de hacer volar, ¿cierto? Aquello que no sea grano, y cae nuevamente, cae al suelo.
Eventualmente, si fuera todavía no queda bien limpio, ¿cierto? Eventualmente se puede hacer una segunda pasada. A lo mejor incluso con un colador un poco más fino. Bueno, acá en Lucas capítulo 6 versículos 46 al 49, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está nuevamente el mismo argumento. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjense que acá nuevamente lo que hace la diferencia entre aquellos que cuando viene la tempestad eh, caen, ¿no es cierto? Una casa que cae, lo que hace la diferencia es que una estaba fundada sobre la roca y la otra no tenía fundamento. Recordemos que en las escrituras una roca simboliza a Jesús, ¿cierto? Entonces hay aquí hay dos casas, una que está fundada sobre Jesús y otra que no tiene ese fundamento. Ambas casas, ¿cierto?, son construidas, ¿m? Cuando no hay ninguna tempestad, cuando en tiempos de clima normal, ambas casas, ¿no es cierto?, están en pie. Pero cuando hay una crecida del río, cuando viene la inundación, eh, viene la dificultad, ¿cierto?, climática, solamente hay una que permanece, la que está fundada sobre la roca. ¿Y cuál es la que se funda sobre la roca? Aquí Jesús lo dice arriba: el que oye mis palabras y las hace. Probablemente estos son mensajes que han escuchado la inmensa mayoría de los cristianos. Todos tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ser fundados sobre la roca. ¿Qué tenemos que hacer? Oír su palabra. Tenemos que tener ese hábito, ¿cierto? O recuperarlo, o adquirirlo, generarlo, ¿cierto? Oír la palabra y hacerla. Eh, Hay muchos cristianos, ¿cierto?, que tal vez no oyen las palabras ni las hacen. Pero hay algunos, especialmente los adventistas, que sí oyen las palabras o las conocen por lo menos, pero lo que puede marcar la diferencia entre un fundamento y otro es hacerlas o no hacerlas. Si yo conozco la reforma pro salud, conozco, digamos, en los tiempos que estamos viviendo, conozco lo que Dios pide, ¿cierto?, para este tiempo. O sea, dónde vivir, por ejemplo. Por supuesto que estamos hablando de que para cada persona hay situaciones y situaciones, ¿cierto? Pero si hay algunas cosas que yo conozco y no las hago, uno ahí puede pensar en sí mismo, soy candidato, ¿cierto?, a que cuando venga la dificultad, por ejemplo,
una crisis dentro de la iglesia. Por ejemplo, eh, la crisis de la ley dominical. Por ejemplo, la persecución. Por ejemplo, el tiempo de angustia previo. En alguna etapa, ¿no es cierto? Soy candidato a que la casa que he edificado caiga, porque estaba sin el fundamento que lo forma, escuchar la palabra y hacerla, ¿cierto? Ponerla en práctica. Lo mismo que decía el pasaje que leímos inicialmente, el primero, que era de Mateo, que decía, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es podemos estar seguros de no ser zarandeados si hacemos la voluntad. Y al contrario, estamos en riesgo si descuidamos eso. En Mateo 24:15, el sermón profético de Jesús, se nos llama la atención al libro de Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, acá se nos insta a, en este tiempo de crisis, estudiar al profeta Daniel, leer y entender. El que lee entienda. Eh, la pluma inspirada nos dice que es preferible leer unos poquitos versículos, incluso uno, y entenderlo bien, analizarlo, sacar sus enseñanzas, eh, asimilarlo, ¿cierto? Que leer un montón y que eso no, como que por aquí pasó, ¿cierto? No quedó en la mente, no formó, digamos, eh, algo que quedara, ¿no es cierto? Eh, en nuestra mente, que nos cambie, ¿cierto? Que nos haga reflexionar, que lo asimilemos, con mayor razón con libros proféticos. ¿Qué dice en Daniel? Al cual hace referencia Jesús, hizo referencia. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es bonito este versículo. ¿Quiénes van a permanecer? ¿Quiénes van a formar parte del grano? ¿Quiénes no van a ser zarandeados? Acá dice los que enseñan la justicia a la multitud. Bueno, y para enseñar la justicia también se enseña de dos maneras, ¿se fijan? La justicia no es suficiente con enseñarla meramente con palabras. Claro, en algunos casos no queda otra, ¿cierto? Si uno se está a lo mejor usando una instancia como esta, eh, claro, la justicia se puede compartir a través de las palabras. Y hay personas acá de distintos lugares, de distintos países. Pero también en un entorno más cercano, ¿cierto? De presencialidad, tal vez con la familia, en el entorno en el cual nos desenvolvamos, también se enseña con lo que uno hace, ¿cierto? Y esas personas no van a ser zarandeadas, van a resplandecer como el resplandor del firmamento, lleno de estrellas, ¿cierto?
eh, en una ciudad con las luces y el smog, a veces ni se ven las estrellas en la noche o se ven tres o cuatro, pero en el campo, especialmente hacia las montañas, un día despejado, las estrellas resplandecen hermoso y uno se sorprende de la inmensa cantidad que hay. Bueno, así dice que van a resplandecer, los que enseñan la justicia a la multitud, como la estrella a perpetua eternidad, no van a ser removidos. Bueno, otro motivo por el cual eh, una parte del pueblo de Dios se pierde, es zarandeado, ¿cierto? Es por la falta de conocimiento o por no practicarlo nuevamente. Acá está dando el mismo concepto que nos decía Jesús, pero en el Antiguo Testamento. En Oseas capítulo 4 versículo 6: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué decía Jesús? El que oye mis palabras y las hace. Y acá que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocer más la palabra. Ese conocimiento está en la palabra. Y además dice, olvidaste la ley de tu Dios. No las puso en práctica. Bueno, y el conocimiento que también nos insta Jesús a tener es un conocimiento práctico, ¿cierto? No solamente teórico. Muchas veces Jesús dice, como por ejemplo en la parábola de las 10 vírgenes, nunca os conocí. Eh, dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad". Para conocer a Jesús, ¿cierto? Hay que practicar sus palabras. Algo voy a decir, se me fue. Bueno, otro motivo de zarandeo y que está mucha gente, muchos cristianos, ¿cierto? Profesos, está engañando, es lo que se predecía acá en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ayer justamente me contactó una persona que, eh, por lo menos de lo que ya lo conocía hace unos años atrás, tiene como el vicio de exceso de televisión. Sí, me acuerdo que estudiamos la Biblia y así por esta vía, y yo escuchaba que tenía la televisión, el televisor encendido detrás. O sea, estábamos haciendo un estudio bíblico y tenía el televisor encendido. Desde que despertaba, bueno, después hasta que salía a la casa, iba al trabajo y después volvía y el televisor encendido el fin de semana, televisor encendido a la hora que nos conectáramos. Y por los comentarios que hacía también esta persona. Eh, y me contactó, me dijo que estaba discutiendo con un compañero de trabajo, después de varios años que yo le había hecho este estudio bíblico, y que notaba que tenía esa debilidad. Me contactó porque decía que tenía, con este compañero de trabajo, a veces tenía como discusiones sobre las cosas así del tiempo final, y quería tener como más,
más argumentos para poder compartir con él. Y ella me decía, no es adventista ella, como que llegó hasta mitad de camino, por así decirlo. Eh, y, y me hablaba, estos eran los temas de ella. Me hablaba de esta persona, esta argentina Leda, que es una persona católica, ¿cierto? Que, a la cual concurren, perdón, en masa a verla porque tendría el don de sanidad. Eh, y, y bueno, vino incluso a Chile y me imagino que las personas, algunas de ellas por lo menos se sanan. O sea, está... Pero me decía, pero ella dice que incluso la fue a ver, creo. Sí, la fue a ver. Eh, y dice, no, pero yo encontraba que no se vestía como de acuerdo a como Dios indica, ¿cierto? Porque decía que se vestía con ropa apretada, colorida, estaba pintada. Entonces eso para ella no le hacía mucho sentido. Además dice que veía que como que les pasaba la mano así como haciendo, así como a la rápida, así por encima, y con eso ya iba pasando una persona tras otra, ¿no? Así como que no era como que le impusiera las manos. Entonces esas cosas para ella, como que le había generado reticencia. Pero está muy fácil, digamos, una candidata muy fácil a caer, ¿cierto? Porque a lo mejor otra persona que no hace eso, y ella ya está tentada a ir a verla, porque en los programas de televisión estas cosas se difunden ampliamente. ¿No? Personas que se encuentran con familiares muertos, personas que hacen supuestos milagros, apariciones de ovnis, eh, creencias orientales. Bueno, eso, Dios nos libre, ¿cierto? Pero eso no es como antes. ¿No? El horóscopo, el tarot, no sé, hace años atrás, ¿cierto? O tal vez algunas décadas, no era común que ninguna de esas cosas saliera en los medios. ¿No? Se consideraba mm, como de poca cultura o dar un paso muy más allá, ¿cierto? Algo medio tenebroso, ¿no? Algo que no corresponde intrometerse, pero ahora eso es común. ¿No? Así que algunos, por lo menos, van a abandonar la fe, ¿cierto? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo le decía ayer, le compartí este mismo pasaje a esta señora, le decía, claro, algunos escuchan doctrinas de demonios, como las que estamos hablando ahora, pero otros se las ven directamente con espíritus engañadores, ¿cierto? Apariciones de familiares, ¿no? Eh, apariciones de personajes ahí, ¿no es cierto? Que de repente tengo ahí ruidos en la casa, ¿no? O políticos. Los políticos recurren mucho al espiritismo, ¿no? Eh, y cada vez más, y probablemente más todavía, porque Apocalipsis dice que en el tiempo final Babilonia está llena de espíritus de demonios. Ha sido guarida, ¿no es cierto? Se convierte en guarida de demonios. Y Babilonia está compuesta también por religiones apóstatas y a quienes ellos mandan, ¿cierto? Que son los reyes de la tierra. Bueno, otro motivo de zarandeo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eh, no sé si ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿cierto? Personas que a lo mejor 20 años atrás, los que tengan más de 35 40 años acá, uno puede decir, a ver, en 20 años atrás, ¿cómo era la cosa? 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 20 años atrás, ¿có
Y muchas personas que de repente uno conoce hace 20 años atrás, que no sean del mundo creyente, ¿cierto? A lo mejor tenían tales y cuales parámetros, ¿no es cierto?, de moralidad, y esas mismas personas ahora 20 años después ya no tienen esos parámetros de moralidad, porque ha sido tanto la presión, ¿cierto?, cómo nos han ido corriendo las cosas, que las personas ahora ya admiten cosas que antes les parecían inmorales y ahora les parecen que está bien. Hay una campaña, ¿cierto?, de deterioro moral, hasta el punto que puede parecer todo normal. Jesús dijo, como en los tiempos de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, como en Sodoma y Gomorra. Ya la gente normaliza algunas cosas que antes no eran morales, no las consideraban morales, ¿cierto? La maldad se multiplica. Aquí la maldad eh, tiene que ver con la transgresión de la ley. Por haberse multiplicado la transgresión de la ley, el amor de muchos se enfriará. Eh, claro, eh, se empieza a volver rutinario. Mm, y a veces uno se ve engañado, creo yo, tal vez a leer cosas. Yo recuerdo cuando sucedió esto ese teólogo que fue eh, descubierto, ¿cierto?, de abuso de una niña, de una persona que era desde niña. Claro, él estaba, por el hecho de ser teólogo, ¿cierto?, y estar vinculado a la iglesia. Me acuerdo que me puse a leer y en realidad eran cosas aberrantes. Entonces, esas cosas que de repente uno piensa que tiene que leerlas, a veces tampoco hay que leerlas, por mucho que tenga cierta implicancia con las vivencias denominacionales. Eh, Se multiplica la maldad. ¿Para qué decir los pobres niños y jóvenes, ¿cierto? Están tan expuestos a que otros niñitos, ¿cierto?, les comparten material. Y no es el material que a lo mejor uno piensa, ¿cierto? Los niños, un poquito más, más grandes, ¿cierto? Los adolescentes se comparten imágenes de la peor naturaleza ahora, ¿no?, en colegios cristianos. Y se enfría, ¿no es cierto? Se multiplica la maldad y se enfría. Otro motivo del zarandeo. Bueno, ahí está lo que les comentaba. Cuando uno busca, bueno, ahora están todos los medios, ¿cierto?, para hacer esto. Acá uno puede buscar eh, en lo que esto, digamos, el textus receptus. O sea, uno puede buscar el original en griego que se tradujo como este pasaje: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y buscar realmente eh, cómo se traducía en forma literal, directamente del griego. Aunque a veces no queda tan bien hilada, ¿no es cierto?, una palabra tras otra, pero cuando el original dice, y por el ser aumentado la violación de la ley, será enfriado el amor de los muchos. O sea, ¿qué es lo que produce, ¿no es cierto?, que el amor de muchos se enfríe? El haber aumentado la violación de la ley. O sea, cuando uno ve tanto que la ley de Dios, ¿cierto?, es transgredida, es traspasada, que eso genera eh, el aumento de la maldad. Y fíjense, eso puede suceder en un medio de iglesia. Uno en la misma iglesia, uno ve eso, que ya conductas que no debieran existir, existen. O sea, se viola la ley de Dios, incluso en un medio religioso. ¿Y cuál es el resultado?
el amor de muchos se enfría. O sea, eso tiene un efecto. Recordemos una cita inspirada que dice que lo que frena el avance de la obra de Dios no proviene tanto de los elementos externos a la iglesia, sino que de la misma iglesia. Y se genera esto, ¿se fijan? Como que se valida la maldad. Entonces, yo escuché, ustedes tienen que haber escuchado otras cosas, pero yo escuché, por ejemplo, alguien que decía, tomo Coca-Cola, ¿cierto? La bebida de los adventistas. No lo decía así en las mismas palabras, pero esa era la idea. Voy a tomar Coca-Cola, ¿cierto? La bebida de los adventistas. Entonces esas cosas van como medio para el chiste, ¿cierto? Pero van, y uno lo confronta con la pluma inspirada que dice, cuando uno viola las leyes de la salud, está violando los 10 mandamientos. O sea, está sucediendo eso que dice acá. Se viola la ley de Dios. ¿Y qué produce eso? El aumento es el enfriamiento, ¿cierto? El enfriamiento. ¿De quiénes? De personas que tenían amor. O sea, que está hablando de cristianos, ¿cierto? Del pueblo de Dios. Se enfrían. En Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en este pasaje, donde nuevamente se hace referencia a hacedores de maldad, cuando uno también hace la misma proceso, ¿cierto? De ver lo que significaba en griego, y cuando dice hacedores de maldad, también se refiere a lo mismo. En- y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, los que obran la violación de la ley, ¿cierto? Los que violan la ley de Dios. Ahí la traducción sería, y entonces confesaré. Estoy leyendo abajo, ¿cierto? Ahí en estas letras, ahí se fijan. Y entonces confesaré a ellos que nunca conocí a ustedes, estén apartando desde mí los obrando la violación de la ley. Así sería como se traduciría directamente del griego. Eh, Apártense de mí, ¿cierto? Nunca los conocí, los que obran la violación de la ley. Los que ponen en práctica, ¿qué cosa? No los principios de la ley, sino que ponen en práctica el violar la ley. Ellos son zarandeados. Entonces uno tiene que hacerse ese análisis, ¿cierto? Porque uno podría ser esta persona, que estemos violando, y de hecho seguramente lo somos, violando la ley de Dios. Lo que hay que evitar a toda costa es la violación voluntaria de la ley de Dios. O sea, yo sé que esto no hay que hacerlo y lo hago deliberadamente, eso hay que evitarlo. Si eh, yo sé que no hay que decir una mala palabra y de repente hay una situación, ¿no es cierto?, desprevenida y hago una mala palabra, no está bien. También violo la ley, pero a veces no provenía tanto de algo tan voluntario, ¿cierto? No digo que no sea voluntario, pero no es tan deliberado, ¿cierto? Eso también hay que pedirle a Dios para que se lo erradique, ¿cierto? O de repente una reacción de enojo. ¿m? Yo no me quería enojar, ¿cierto? Pero me enojé, y se me pasó a la mano. También está mal. Pero si alguien deliberadamente, yo me enojo y justifica su enojo y cuando hay que enojarse me enojo, ¿cierto? Y no lucha contra eso es peor todavía. Eh, bueno, de cualquier manera en ambos casos, hay que pedirle a Dios que eso se elimine, ¿cierto? Ya sea que lo hagamos en forma de rebelión o en forma
poco voluntaria, en ambos casos ese carácter tiene que ser pulido, ¿cierto? En ambos casos estamos violando la ley. Y de esa forma nos separa eso de Dios y nos impide conocerlo. Bueno, eh, no lo voy a leer completo este. Está aquí el mandamiento del sábado, en Éxodo, versículos 8 al 11 del capítulo 20. Pero aquí hay algo que podemos transgredir dentro de toda la ley de Dios, que es no guardar bien el sábado. Y esto lo cita en forma más clara, ¿cierto? En los escritos de Elena de White. Personas que no obtienen la salvación por no guardar bien el sábado, porque el sábado hay que guardarlo espiritualmente, no solamente apartarlo de la actividad laboral, por ejemplo, o, o formalmente. Así que ahí tenemos también, ¿cierto?, una brecha seguramente en la cual podemos avanzar. Eh, Me preguntaba ayer esta señora que les comentaba, yo le decía, bueno, pero aquí dice Jesús el que se enoja, ¿cierto? Ella también tiene un poco, no tiene buen genio. Entonces yo le colocaba esa cita. El que se enoja, ¿cierto? También peca. ¿M? Eh, dice Jesús, de cierto, oíste que fue dicho, no matarás, ¿cierto? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio estará expuesto al concilio, ¿cierto? Y el que le diga fatuo también. Eh, entonces ella me decía, bueno, ¿y quién se va a salvar entonces? Bueno, justamente tenemos que detectar nuestras fallas. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Y con oración, ¿cierto? Pidiendo su ayuda, que nuestro carácter sea transformado. Que se genere en nosotros, ¿cierto? Jesucristo en nosotros. Ahí citaban en el tema, ¿cierto?, del sermón, que se genere en nosotros, ¿no?, Jesús. ¿No? Y eso toma tiempo, ¿cierto? El que personas tan distintas de Jesús podamos llegar a tener un carácter como el de Él, tenemos que desde ya abordarlo, ¿cierto? Y eso, por supuesto que en ese momento con ese carácter no vamos a ser zarandeados. No había visto la hora avanzada. A ver. Mateo 24 también, versículos 9 y 10, dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Lo que en muchos, ¿no es cierto?, podemos sentirnos seguros tal vez en este momento de la historia, bajo este contexto actual, como cristianos, ¿cierto?, firmes. Pero acá Jesús nos advierte que cuando seamos entregados a tribulación, cuando haya persecución, cuando, eh, cuando muchos sean muertos, ¿cierto?, por la fe, cuando seamos odiados como una secta aborrecida por todos por causa de mi nombre, en ese momento muchos de los que ahora nos sentimos seguros podemos tropezar. Y dice, se entregarán unos a otros.
hay una cita del Espíritu de Profecía que dice que algunos que saben dónde viven los justos los van a entregar. Saben, conocen sus refugios, ¿cierto? Sus lugares donde pasan, ¿no es cierto?, la tempestad. Y unos a otros se odiarán. Otro motivo zarandeo. A ver si logramos terminar. No quiero pasarme mucho la hora, pero me parece que queda poco. Aquí también, en Mateo 26, 38 y 39, Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esto fue en el jardín del Getsemaní, ¿cierto? O en el huerto del Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El momento más crítico, cuando existe el mayor riesgo de ser zarandeado, también sigamos el ejemplo de Jesús, quien en vez de, no sé, dormir bien, por ejemplo, para estar preparado para la crucifixión, con más fuerza, ¿cierto? O quien a lo mejor en vez de mm, escaparse o, no sé, hacer cualquier cosa, se preparó postrado sobre su rostro, orando, pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y en la primera hora, ¿cierto? No fue suficiente. Por lo menos ahí hace tres referencias a que haya pasado una hora, le dicen los discípulos. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Eh, ora un buen tiempo, ¿cierto? Hasta que obtiene que que su mente esté alineada, ¿cierto? Con la voluntad de Dios, pase lo que pase. Tal vez Jesús nos dice a nosotros también lo mismo. ¿No habéis podido velar conmigo una hora en oración? Dado los tiempos que estamos viviendo, dado esta brecha que seguramente tenemos entre la voluntad del Padre y lo que realmente hacemos. Bueno, ese era el tema. Un poquito más largo, como les dije. El zarandeo lo había compartido antes en otro medio. Los invito a orar. Oremos. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por que tu palabra en realidad es tan clara, es tan sencilla de entender en una profundidad tan amplia, eh, tan grande y de tanta relevancia. Señores, seguramente tú nos has mostrado con tu palabra a cada uno lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señora, a planificarnos, a que de alguna forma coloquemos esa brecha, esa necesidad, ese cambio que tenemos que hacer en práctica para que, conociendo estas cosas, no llegamos a ser zarandeados, para que no seamos de quienes edifican sobre la arena, o quienes no te conocen, o quienes a lo mejor hacemos cosas en tu nombre y resulta que no te conocemos, o quienes puedan ser enfriados por haberse multiplicado la maldad. Señor, ayúdanos, Señor, a alinearnos al conocimiento y la práctica de tu palabra y ser de aquellos que resplandecen, Señor, como las estrellas a perpetua eternidad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Bueno, eh, si hubiera algún comentario, ahí eh, lo pueden hacer, o eventualmente algún pedido.